Buenas noches, nosotros somos Danilo Potosí, Federico Romero y María Alejandra Vargas y vamos a estarles presentando Great Retention at the Transition to Secondary School. Se trata de una investigación realizada por tres investigadoras en un colegio belga que buscaba averiguar si la repetición del curso en la transición de la escuela media a la escuela secundaria mostraba un impacto significativo en el ajuste psicosocial de los estudiantes. Actualmente podemos ver que la variación de las tasas de retención escolar en el mundo son muy grandes. Podemos ver que en algunos países de la OCDE hay tasas de menos del 5%, en Canadá menos del 10%, en Estados Unidos menos del 15%, pero en algunos países europeos como en Bélgica podemos observar tasas altísimas de entre el 35 y el 37%. Cada escuela en Bélgica puede establecer sus propios criterios para definir estas tasas de retención y normalmente esta decisión se toma en un consejo de clase que es formado por maestros, un par de delegados representando a los estudiantes y en casos extremos pueden estar directores o alguna otra figura de autoridad del colegio. El estudio es relevante porque hace énfasis en que la etapa de la educación en la que están atravesando estos estudiantes es un periodo crucial para el desarrollo humano. Las autoras dicen que es un periodo en el que el estudiante empieza a construir su vida con las decisiones que toma. La transición a la escuela secundaria de esta escuela media presenta un periodo de cambio muy grande para los estudiantes. Estos cambios pueden manifestarse de muchas formas y usualmente como fuentes de estrés, sobre todo rodeando la novedad de perder un año después de una transición desde una escuela media que es un poco más relajada a una escuela secundaria que es un poco más estricta. Estos cambios pueden manifestarse de manera fuerte o de manera liviana en todos los estudiantes. Sin embargo, es importante resaltar que perder un año es categorizado por los jóvenes como una de las mayores fuentes de estrés de sus vidas. El punto del estudio entonces es usar el diseño del cuasi experimento para probar si el efecto de la repetición del curso poco después de la transición a la educación secundaria sobre el ajuste psicosocial de los estudiantes. Actualmente hay varios estudios sobre efectos de repetición de curso. En Estados Unidos hay estudios que muestran que la repetición en edades tempranas tienen un efecto negativo en la educación y se observan en las primeras etapas de la adolescencia. Hay otros estudios que se centran en la relación negativa que hay entre la retención y la relación de adaptación de los estudiantes. Otros muestran disminuciones en la motivación y otros muestras en los aumentos en las probabilidades de baja autoestima. Sin embargo, no hay estudios que midan el impacto de los estudiantes que repiten año en colegios belgas, en donde se observan estas tan altas tasas y sobre todo centrándose en los años de transición que representan este cambio entre la escuela media y la escuela secundaria, que es un paso grande teniendo en cuenta que es pasar de un sistema un poco más infantil a un sistema que ya les empieza a exigir cosas. ¿Qué busca entonces el programa? El objetivo del estudio es estimar los efectos de las tan altas tasas de retención en estos colegios belgas mostrados en un colegio de prueba durante los dos primeros grados de la escuela secundaria, es decir, justo después de haber hecho la transición de la escuela media a la escuela secundaria, sobre 17 variables, de las cuales se destacan en particular la autoestima, motivación, problemas de comportamiento, relación con los padres y victimización de los compañeros. Con respecto a la teoría del cambio, tenemos que el hecho de que los niños o los estudiantes pierdan un grado escolar y que tengan que repetirlo afecta las emociones de los niños y su ajuste psicosocial a partir de sentirse menos competentes que sus pares porque se afecta su autonomía al no poder tener control de la situación. También se afecta su confianza en sus relaciones con familiares y amigos y se da una desconexión con sus amigos que puede afectar las relaciones personales de los niños. También es importante, lo mencionan los autores, el momento de la vida por la que están pasando los niños, que es los primeros años de la adolescencia, un momento, una etapa de la vida clave donde los niños toman decisiones que van a afectar
afectar su futuro y su desarrollo como adultos, y lo que ocasionará efectos socioeconómicos a largo plazo. En cuanto a la variación exógena explotada, tenemos que, dado que los autores, que ya lo mencionaremos más adelante, usan propensity score matching, lo que tenemos es que no se cuenta con una variación exógena como tal, sino que lo que hace el emparejamiento es encontrar dentro de los no tratados personas muy parecidas a los tratados, y con esto construir un grupo tratado y uno de control que nos permita estimar el efecto del programa, o en este caso el efecto que tiene la retención escolar en los niños sobre las variables psicosociales. Con respecto a la metodología, tenemos que esta se divide en dos etapas. La primera, como lo mencionamos antes, es el Propensity Score Matching, que lo que hace es identificar el grupo entre el grupo control y grupo de tratamiento, y posteriormente para estimar el efecto que tiene la retención escolar sobre las variables psicosociales de los niños, se usa unos modelos de análisis de covarianzas univariados. Con respecto al grupo de tratamiento y de control, lo que tenemos es que en el grupo de tratamiento tenemos a los niños que repitieron el año o que tuvieron retención escolar, y, dentro del grupo de control, aquellos niños que no perdieron o aprobaron su curso y siguieron normalmente. Dentro de esto podemos mencionar que al final las muestras para el grupo de tratamiento son de 36 estudiantes, y para el grupo de control son de 145 estudiantes. También se tuvieron o se analizaron características como el sexo, el nivel socioeconómico de las madres, la edad, la ocupación de la madre, el lugar de nacimiento de los estudiantes y la nacionalidad del padre. Con respecto a la metodología, como ya lo mencionamos en la primera etapa, donde se fabrican o pues se estructuran o se identifican los grupos de control y de tratamiento, podemos mencionar que este se realiza a partir de la primera recolección de datos, es decir, antes de la retención. Es decir, lo que hace el Propensity Score en este caso, es a partir de un conjunto de variables observables iniciales que son antes de la retención, generar como clones de los niños que repiten o que tienen retención escolar, encontrar los sujetos más parecidos a partir de un puntaje que se obtiene dadas unas características observables. Una de las razones por la que o que justifica el uso de esta metodología es que existen diferencias preexistentes entre los grupos de control y de tratamiento en 19 de las 27 variables que analizan los autores. Para el emparejamiento, ellos eliminan una de estas variables y se tienen 26 variables de interés para el emparejamiento. Posterior al uso del Propensity Score Matching, se corrigen las diferencias, es decir, los autores corrigen las diferencias preexistentes entre los estudiantes que repiten el año y aquellos que lo aprueban, es decir, corrigen la endogeneidad, porque generan grupos que son comparables, porque ya no son sistemáticamente tan diferentes como lo eran antes. Además, el Propensity arroja un resultado donde se logra un emparejamiento de un estudiante que repite el año con 5 que fueron promovidos. Es decir, la proporción entre el grupo tratado y el grupo de control es de un tratado comparado con 5 de control. Aquí podemos observar que en la tabla 1, que por ejemplo para el caso de la variable del origen cultural, se tiene que antes de que se haya hecho el emparejamiento había una diferencia preexistente entre los grupos tratados y de control que era muy significativa, pero después del emparejamiento se reduce el sesgo y la diferencia de medias entre ambos grupos ya no es significativa. Posteriormente pasamos a la metodología y a la estimación del efecto de la retención escolar
sobre las variables psicosociales, y lo que hacen uso los autores es un modelo de análisis de covariancia univariado, donde la variable resultado son las variables de ajuste psicosocial, la variable explicativa es la retención de grado, o si el niño perdió, pues en este caso el niño perdió el año y lo está repitiendo. Y lo que hace básicamente la metodología es, esta metodología se utiliza para evaluar el efecto de la retención sobre las variables de ajuste psicosocial, y lo que busca es encontrar si la retención genera un cambio significativo en el ajuste psicosocial y conductual de los estudiantes entre el año 1, es decir, antes de la retención del grado, y el año 2, mientras que los tratados están repitiendo el año. En cuanto al método de emparejamiento, el área de soporte común estuvo entre 0,035 y 0,99, lo cual garantiza que existe una buena comparabilidad entre los grupos. Asimismo, con el propensity, se lograron reducir los sesgos entre el 80% para 16 variables y superior al 50% para 22 variables. En la estimación del modelo, se encontraron que 24 de las 26 variables son estadísticamente significativas. Tanto el origen cultural y los problemas de atención no tienen significancia estadística en el modelo. Los estudiantes presentaron impactos negativos en 11 de las 17 variables de interés. Las más importantes fueron el autoestima, el decrecimiento de la percepción del apoyo de sus padres y la forma de relacionarse con los demás. Para los estudiantes que reprobaron, la abstracción social y los comportamientos agresivos y delincuenciales no decrecieron en el tiempo como si lo hicieron los que aprobaron el curso. Las conclusiones del artículo son las siguientes. En primer lugar, la investigación evidencia que los estudiantes que reprobaron el año pueden sufrir un deterioro en el bienestar psicológico y afectar sus relaciones sociales a largo plazo. Por otro lado, el número de casos en que la repetición de grado trae efectos negativos al estudiante es mayor que en los casos que se producen efectos positivos. Así pues, es importante que tanto políticos como profesores y padres de familia estén abiertos a considerar las alternativas que se tienen para tomar decisiones al respecto. Finalmente, se requieren estudios adicionales de largo plazo para verificar si los efectos de las variables que arrojaron efectos negativos sean constantes a futuro. En cuanto a las críticas que nosotros identificamos, en principio, el hecho de que no se tengan en cuenta todas las variables observables, como lo son la asistencia del niño a la clase, el número de estudiantes por clase, las evaluaciones de profesores, la metodología, el perfil de los profesores, algunos problemas de salud diferentes al déficit de atención que dificultan el aprendizaje, entre otras, hacen que los resultados del modelo sean sesgados. Asimismo, se omiten variables inobservables tales como la motivación del estudiante para pasar el año, las incidencias emocionales, el apoyo familiar, las responsabilidades en el hogar que pueda tener, entre otras, eh, y esto hace que se debilite el supuesto de independencia condicional, lo cual lleva a tener una estimación sesgada del verdadero efecto de la repetición del grado en los estudiantes. Eh, digamos que nosotros consideramos que la ansiedad y la depresión son difíciles de identificar y más aún en estudiantes en etapas iniciales de la adolescencia. No se puede garantizar que los resultados se mantengan a largo plazo y finalmente es un pool de datos muy limitado, ya que toma como muestra solamente un colegio del total de los colegios de Bélgica. Muchas gracias.